Conciencia y visibilidad son dos palabras que tienen un poder que hasta el día de hoy creo que no somos suficientemente conscientes, y más por el tema que me he traído hoy a grabarte este episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de la conciencia y la visibilidad acerca de los problemas de salud mental, de los trastornos de salud mental. Este tema es un tema que surgió en consulta hace unos días porque una de las personas que lleva más tiempo trabajando conmigo en su salud mental, en su bienestar, en gestionar sus emociones, una persona que ha dado un salto de calidad en su vida y que ha mejorado en todos los aspectos, tanto a nivel personal, consigo misma, como con sus relaciones y la manera de gestionar su mundo. Para que te hagas una idea, es una persona que había sufrido problemas de tipo digestivos, y no te digo una indigestión o malas digestiones o reflujos, te estoy hablando de problemas digestivos muy graves, problemas digestivos que comportaron un ingreso hospitalario y problemas que nadie supo darle solución. Después de haber visitado a muchos médicos, a muchos especialistas, nadie, y me gustaría decir en su sano juicio, pero es todo lo contrario, nadie en su no juicio fue incapaz de explicarle, de decirle de la gran importancia y del impacto que tiene la salud mental en todos los sistemas, y en especial en el sistema digestivo. Por eso surgió el tema, a raíz de uno de los mails que mandé a mi lista de correos, a mi newsletter, acerca de la importancia de la conciencia y de la visibilidad que se le da o no se le da a los problemas de salud mental. Precisamente en este episodio del podcast te voy a dar mi propia visión subjetiva acerca de qué es la conciencia y qué visibilidad debemos darle a este tipo de problemas. Primero me quiero presentar, si eres nuevo por aquí. Mi nombre es Marc Rodríguez, soy psicólogo, especialista en inteligencia emocional, y me dedico precisamente a ayudar a personas como tú, personas que me están viendo y me están escuchando, a gestionar sus emociones, a transitar etapas de la vida quizás complicadas, a manejar la ansiedad y el estrés. ¿Por qué hablamos de conciencia y visibilidad? Sí que creo que a raíz de la situación que todos hemos pasado, no hace falta que te recuerde lo que ha implicado la situación de pandemia para todos nosotros, sí que creo que ha habido un salto, un puntito más de lo que llamamos conciencia de la salud mental. Ahora bien, ha habido un pasito más de conciencia y visibilidad, pero ha sido totalmente efímero, porque una vez que hemos vuelto a nuestras rutinas habituales, que hemos vuelto a nuestros trabajos, a los colegios, a la vida que llamamos normal, entre comillas, esa conciencia y esa visibilidad se han diluido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conciencia y visibilidad, hablamos de un proceso que requiere tiempo, que requiere constancia y que requiere esfuerzo. Vamos a abordar primero de todo qué entendemos por conciencia y luego vamos a hablar de la visibilidad. Por conciencia estamos hablando de un pensamiento global, de un pensamiento compartido por un gran volumen de personas que se dan cuenta, que ven, que le dan el valor y el espacio que merece a un tema importante, en este caso la salud mental. Si yo te pregunto ahora mismo, ¿tú crees de verdad que hay una conciencia de la importancia de la salud mental? Porque no ha habido ni una ni dos personas que a nivel de consulta, cuando a lo mejor han tenido un poco de dificultades para venir, han abandonado la consulta. Es decir, si yo soy consciente de lo importante que es algo para mí, no es algo que de la noche a la mañana abandone sin más. Por lo tanto, yo creo que esa conciencia es una conciencia de boquilla. ¿Ya que me estoy refiriendo? La salud mental y el tratar los problemas de salud mental, el aprender a gestionar nuestras emociones, es algo que de cara a la galería queda muy bonito decir, y es algo que queda muy bien para recomendar. Ahora bien, cuando soy yo el que me estoy enfrentando a un problema de salud mental, cuando soy yo el que estoy pasando por una etapa complicada, no me lo planteo y recurro a otras opciones, ¿no? Un cambio de pelo, un cambio de look, un cambio de entorno. ¡Ojo! Y quiero hacer un pequeño inciso en este punto. Todos estos cambios pueden ser positivos, te pueden dar nuevo aire, te pueden dar una nueva perspectiva de ver las cosas, te pueden ayudar a mejorar y a cambiar tu perspectiva. Pero si estamos hablando de una situación que se ha sostenido en el tiempo, de una situación que te está generando un malestar, de una situación que te está costando la salud, que te impide dormir bien, que te está generando problemas en tus relaciones, que te está generando el peor rendimiento de tu trabajo, el que te está generando no poder disfrutar de las cosas que realmente te hacen disfrutar en la vida.
Si entramos en ese punto, te puedo asegurar que ni un coche nuevo, ni una casa nueva, ni un cambio de look, ni un cambio de aires, ni unas vacaciones lo van a solucionar. Y no es que te lo diga por fastidiar, es que te lo digo porque me lo he visto en consulta a lo largo de estos 7 años y más de 200 personas que se han tratado conmigo. Por lo tanto, te puedo asegurar que cuando hablamos de un problema de verdad, de un problema real, de una dificultad real para gestionar todas esas emociones, no sirve con un cambio así. Hay que hacer un cambio profundo, hay que trabajar creencias, hay que trabajar identidad, hay que trabajar autoconfianza, hay que trabajar inteligencia emocional, hay que hablar de manejo de emociones, hay que hablar de autoestima, de crianza, hay que hablar de muchos temas. Por lo tanto, yo creo que sí que somos conscientes de que la salud mental es algo importante, pero creo que realmente somos conscientes a un nivel elevado cuando, por suerte o por desgracia, la vida nos da un palo o nos da una hostia. Es en ese momento en el que quizás hacemos stop y decidimos parar. ¿Eso lo justifica? No, pero sí que te entiendo y te comprendo, porque soy el primero que pasó por un trastorno de la conducta alimentaria y prácticamente hasta que no llegué a un punto de un infrapeso inhumano, si has visto alguna película del holocausto nazi, más o menos en ese estado llegué, y hasta ese punto yo no decidí levantar la mano y pedir ayuda, por desconocimiento, por inconsciencia y por miedo. ¿Vale? Yo puedo ser consciente de que hay algo en mi vida que está complicado, de que hay algo en mi vida que me está costando, de que hay algo en mi vida que quizás no está funcionando bien. Pero ¿qué pasa? Que no nos han enseñado a gestionar esas emociones, no nos han enseñado a decir que, oye, cuando me está pasando esto tengo que levantar la mano y pedir ayuda, porque aunque sea algo mío, aunque sea algo interno, nadie me ha explicado qué se supone que debo de hacer con todas esas emociones y con todo eso que me está apretando. Por lo tanto, yo creo que estamos en pañales en cuanto al nivel de conciencia como sociedad, porque somos conscientes de que la salud mental es importante, porque lo oímos en podcast, porque lo oímos de vez en cuando por la televisión, porque de vez en cuando, según que medios sensacionalistas nos comparten datos catastróficos del índice de suicidios. Es decir, en esos momentos, en esos ligeros, en esas aperturas de conciencia, de golpe nos paramos y tomamos conciencia. ¿Cuáles son las dos personas que tienen más conciencia en cuanto a la importancia de la salud mental? ¿El que ha pasado por un problema de salud mental o el que tiene alguna persona cercana que lo está pasando? Porque solamente cuando lo tienes tan cerca, solamente cuando el problema está dentro de tu casa, es cuando realmente conectas y dices, wow, qué importante es trabajar la salud mental. Y en este punto quiero dar un mensaje a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo y a mí mismo que he pasado por un problema de salud mental. Creo que las personas que tenemos esa conciencia tenemos una tarea y tenemos una misión muy importante precisamente en darle conciencia a todo esto. Es decir, creo que tenemos la responsabilidad de compartir nuestra experiencia, de explicar lo que nos pasa, de comentarlo con los demás, de recomendar a las personas que vayan a un profesional de la salud mental, porque es muy difícil que alguien que lleva una venda en los ojos se le caiga porque sí. Para que se le caiga, que tiene que pasar que la vida le dé una hostia, como a lo mejor me la dio a mí, como quizás te la dé a ti, o como quizás se la ha dado a un ser cercano tuyo. Por lo tanto, yo creo que todos los que vamos pasando por una dificultad así de grande en la vida tenemos cierta responsabilidad para concienciar a los demás de, oye, ten en cuenta esto, cuídate, cuida tu salud mental, mímate, expresa tus emociones, encuentra una manera correcta de gestionarlas. Si estás pasando por alguna dificultad en tu vida, pide ayuda, amigos, familiares, profesionales de la salud mental. Creo que los que de verdad estamos en el otro lado tenemos la gran responsabilidad, y por eso hago todo lo que hago y hago estos vídeos y hago los podcasts, para aumentar esa conciencia acerca de la importancia de la salud mental. Eso cuando hablamos de conciencia, como te digo, yo creo que estamos aún en pañales y que todas las personas que hemos pasado por una dificultad de este tipo tenemos la responsabilidad de verdad de atajar estos problemas, porque te puedo asegurar que cada vez son más, cada vez el índice de problemas de salud mental está más elevado, el índice de suicidios y sobre todo aún más preocupante, suicidios de juventud, es más elevado. No podemos seguir haciendo la vista gorda, no podemos seguir apartando la mirada de esos problemas y debemos tener conciencia de verdad de cómo esto nos puede afectar como sociedad y las consecuencias que va a tener. Eso por el lado de la conciencia. Por el lado de la visibilidad. La visibilidad no es únicamente hablar las cosas. La visibilidad es desestigmatizar las cosas. Es hablar de las cosas con calma, con tranquilidad, con fundamentos. Hablar de las cosas, aunque sea incómodo. Compartir experiencias. ¿Por qué? Porque mira, hay un estudio, que lo tengo aquí apuntado para ti, un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que
1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, siendo la depresión, la ansiedad y los trastornos de comportamiento las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. No es una rayada, no es una propia de la adolescencia, no es un problemilla, no es algo que se pase comprando un móvil nuevo o yéndose de vacaciones. Estamos hablando de, te repito, discapacidad. Y lo más curioso es que la gran mayoría de estos adolescentes se sienten reacios a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque tampoco tienen un ejemplo, porque no se habla, porque se creen y caen en la idea, y ya no adolescentes, sino tan adolescentes, caen en la trampa de creer que es algo que únicamente les pasa a ellos, que es algo que únicamente te está afectando a ti, que es un pensamiento que solo tienes tú, que solo tú eres la persona que tiene pensamientos un tanto agresivos hacia sí mismo, por decirlo suavemente, aunque bueno, que suavemente, pensamientos de tipo suicida, pensamientos de agredirse a sí mismo, pensamientos negativos recurrentes. ¿Te crees que eres la única persona que tiene ese tipo de pensamientos? No, amigo, no, amiga. Te puedo asegurar que hay muchas personas que tienen este tipo de pensamientos. No te lo digo por creencia, no te lo digo por opinión, te lo digo por experiencia. Muchas personas, te digo, muchas personas, más del 50% de personas que se han tratado conmigo o que han hablado conmigo han tenido este tipo de pensamientos. Por lo tanto, no estás loco, no estás loca, pero hay que darle visibilidad a estas cosas. Porque el hecho de no hablarlas, el hecho de no comentarlas, el hecho de no compartirlas, lo que hace es hacerlas más grandes. Se las envuelve con un entorno de misterio, de vergüenza, de culpa, de remordimiento, que nada ayuda. Piensa que tan importante es la salud mental como darle la visibilidad que se merece. Y te leo textualmente. Debemos normalizar el hecho de pedir ayuda para conseguir las herramientas necesarias de cara a encontrar bienestar. Ir al psicólogo o al psiquiatra. No tener miedo a contárselo a nuestra gente más cercana y confiar en el trabajo que hacen, tanto los profesionales como nuestros seres queridos, para ayudarnos a estar mejor es la clave. Nadie se debe avergonzar por requerir durante un determinado periodo de tiempo una atención profesional. Nadie debería avergonzarse de que los demás sepan que va a un psicólogo o a un psiquiatra. La buena noticia es que yo creo que cada vez más personas se sienten más cómodas haciéndolo, pero yo creo que las generaciones de los 30, los 50, 60 años tienen una labor muy importante de darle visibilidad a todo esto. ¿Por qué? Porque no es necesario que tú hayas ido al psicólogo o al psiquiatra, pero sí que es importante que si tú has ido o sabes de alguien que ha ido, no lo ocultes, no te calles. Tampoco se trata de que llevemos un cartel en la frente diciendo yo he pasado por un problema de salud mental y me he tratado con un psicólogo. No, pero que si ves a una persona de tu entorno que de verdad está sufriendo, que lo está pasando mal, que la ves apagada, que la ves triste, que la ves que ha perdido su esencia, que ha perdido el brillo en los ojos, de verdad, recomiéndale que vaya a un profesional de la salud mental, porque eso es darle visibilidad. Esa persona quizás en su foro interno, en su mundo interno, está pidiendo ayuda a gritos. Quizás esa persona está deseando que simplemente venga alguien y le diga, oye, no pasa nada, pide ayuda, busca ayuda. Busquemos juntos, vamos a buscar en internet un psicólogo, un psiquiatra con el que te sientas a gusto, te acompaño, vamos a mirarlo. Eso es darle visibilidad. Darle visibilidad no es colgar una noticia en un medio de publicación, en un medio de comunicación masivo, de sí, que eso está muy bien y le da visibilidad, pero le da visibilidad mala, porque le da visibilidad desde el morbo, desde el vender, desde el sensacionalismo, desde la sangre, No hay que verlo desde ese punto de vista. Hay que darle visibilidad como cualquier otro tema y hablar de temas como la ansiedad, como el estrés, como la depresión, como el TOC, el TDAH, el trastorno del espectro autista. Hay que hablar de estos temas porque cada vez más personas los estamos sufriendo y eso es darle visibilidad, ¿vale? Igual que vas al fisioterapeuta cuando tienes un problema de espalda, ¿no? O vas al oftalmólogo cuando sientes que no tienes una visión clara. Pues hay que ir al psicólogo y al psiquiatra porque son los especialistas en la salud mental. Y darle visibilidad significa compartir, ¿vale? Estoy seguro que has visto en las noticias que cada vez son más deportistas y artistas que hablan de estos temas. Eso es darle visibilidad. Que un deportista, como puede ser, por ejemplo, Ricky Rubio, hablara del periodo de depresión que pasó, de la gran presión que sintió, de los problemas de salud mental que ha tenido. Esto es súper necesario.
Hay una gimnasta que lo tengo aquí apuntada, Simone Biles, es un ejemplo para seguir este aspecto. Es una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Por qué? Porque dijo que durante las Olimpiadas sufría ataques de ansiedad que no le permitían seguir con el juego, incluso se planteó retirarse. Pero gracias al equipo de psicólogos deportivos que la acompañaban, pudo gestionar esos ataques de ansiedad y tener unos buenos resultados. Más allá de los resultados profesionales, lo que quiero que entiendas es que el primer paso para superar y para recuperarse de cualquier problema de salud mental es no esconderlo, es no verlo como algo negativo, es no negarlo. Precisamente es todo lo contrario, es hablarlo, es compartirlo, es buscar ayuda, buscar apoyo y de verdad todos tenemos la tarea de empezar a darle conciencia y visibilidad. Conciencia desde el punto de, oye, esto es importante, esto tiene unos efectos, esto tiene un impacto, esto va a tener un coste a nivel de salud y de sociedad muy grande. Y visibilidad, que los principales medios, que entre todos empecemos a hablarlo, a comentarlo, que lo tratemos como un tema más, como puede ser un problema de peso, un problema de espalda o cualquier otro tipo de problema. Entonces tú y yo tenemos la tarea de empezar a darle a la salud mental la importancia que merece. Espero que este episodio del podcast te haya gustado. Si ha sido así, me encantaría que si estás en Spotify me pongas unas 5 estrellitas. Si estás en YouTube, me dejes tu like, te suscribas y me dejes en los comentarios qué otros temas te interesaría tratar en nuestro espacio. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una estupenda semana. Chao.